Un nuevo amanecer se ve amenazado por la fuerza opuesta de Kaikai Bilú. Comienza la lucha por el balance con Tren Tren Bilú. Subieron las aguas y la gente subió al cerro. Pelearon muchas lunas y solo 4 personas lograron sobrevivir. Ellos son la semilla del pueblo mapuche. El equilibrio se ha restablecido en el Wallmapu y en Sumeli Huitrán Mapu. El caminar cotidiano se divide en dos: luchar por acceder a nuevas oportunidades y descubrir el legado antiguo, ese que da respiro a la vida. Tengo 17 años, desde que nací hasta el día de hoy vivo aquí en la comunidad de Champuy, la que pertenece a Carahue. Yo estudio, voy en cuarto medio en un liceo técnico profesional. Estoy estudiando contabilidad y este año salgo de cuarto. Bueno, hoy en día es una cosa de más de acostumbrarse, o sea, yo ya estoy acostumbrada a vivir mi mundo en el campo y en la ciudad. O sea, yo aquí en el campo, yo sé que yo no voy a hacer nada, porque, porque aquí o sea, tenéis los métodos solo para subsistir. Si queréis salir, ser mejor algún día, aquí no tenéis los medios. Entonces, igual hay que como acostumbrarse a al otro mundo, a donde tenés que acertarte en los estudios, en compartir con tus compañeros, en tener amigos que no son de tu misma realidad. Bueno, yo quiero seguir estudiando en la enseñanza superior. Todavía no tengo claro qué, pero puede que sea algo relacionado con la matemática, porque es algo que a mí me gusta. Me gustaría estudiar pedagogía en matemática, aunque lo que más desearía sería estudiar algo relacionado con la cultura. Pero como es tan poco lo que sé que ahí me iría mal. O sea, igual. Y lo otro que a mí me gustaría, pero que tiene súper poco campo laboral, es algo donde yo pueda ayudar a las demás personas. Por ejemplo, asistente social, donde yo tenga una cercanía a las personas. O sea, yo cacho que con un título yo de hecho creo que no sé, pues igual voy a tener como que insertarme a la sociedad y vivir en una ciudad, porque es lo que no me gusta.
tengo claro que ante todo soy mapuche. Yo siempre he participado en la iglesia de acá. Fue algo que, o sea, quisiera o no quisiera ir, mis papás me llevaban igual. Entonces fue como ya, para mí es como una costumbre ir a la iglesia. Pero ahora hoy en día voy porque quiero. Pero ahí he tenido la posibilidad de, no sé, pues de compartir con, con todo un entorno mapuche, de compartir experiencias, porque no solo son jóvenes, sino personas adultas igual. Entonces es como tener esa posibilidad que no tengo en ninguna otra parte. Porque aquí igual, a pesar de que hay hartos jóvenes, yo no comparto mucho con ellos, nunca me llevo, o sea, no me llevo mal con la mayoría, se puede decir, porque uno no a todos le cae bien. Entonces me llevo bien con varios, pero no es algo como allá que pueda compartir tantas experiencias. Entonces eso es una posibilidad de compartir, en realidad de rescatar la cultura. Porque para mí ser mapuche hoy día es un privilegio porque no sé, porque aparte de vivir en una comunidad que es mapuche, uno se siente identificada de repente. Porque si fuera diferente, porque si yo viviera en la ciudad, o sea, igual habría como complejidad. Porque, no sé, por los mapuches necesitamos como el espacio libre, el campo, es lo que nos llama la atención. Por ejemplo, yo soy feliz viviendo en el campo, sí, pero no creo que me pasaría lo mismo si yo viviera en la ciudad. No sé, me siento bien siendo mapuche, pero igual yo no soy mapuche neta, o sea, igual tengo un apellido mapuche y el otro no, pero yo siempre me he criado con la, ¿cómo puede decirse? A mí me criaron con esa cosa de que yo soy mapuche, o sea, el otro apellido no importa, porque mi mamá igual, ella a pesar de no ser mapuche me ha inculcado todo el respeto, el querer mi cultura, todo eso. No sé, a mí me gustaría, por ejemplo, si yo llegase a tener plata, suponte, no gastar la plata solamente en una familia porque uno piensa en una familia. No gastarla sola en eso, sino que, no sé, pues incentivar a los jóvenes que hagan proyectos, a financiarles algo, que hagan proyectos como el que hoy en día nosotros estamos participando, pero que sea como más en un ámbito de comunidad, ponte tú, o en un ámbito territorial como el plan que tienen hoy día aquí en la comunidad, que varios jóvenes de hartas comunidades se juntaran y hicieran algún proyecto que incentivara a la comunidad y a ellos ayudarles yo, por ejemplo, a, a tener esa idea, a unirlos, a tener una organización. Me gustaría tener una organización de jóvenes donde ellos pudieran hacer lo que nosotros hacemos hoy en día. Surcar la tierra es esperanza, esa que confía que más tarde vendrá la semilla y que de ella comeremos varios. Bueno, yo siempre soy agricultor, aparte de ser artesano, en Chanco. Pero trabajo aquí porque en el campo no hay luz eléctrica. Y aquí me dieron la posibilidad de trabajar en este pedacito aquí. Como agricultor, no sé, a lo mejor sí tengo posibilidades, pero también tengo hartas posibilidades con la artesanía aquí en el pueblo. Y a través de la pastoral hemos hecho hartos cursos en Bocungún, en cestería, también aprendimos a hacer pifil, que lo que estoy haciendo ahora yo. O sea, desde ahí para adelante yo empecé a armar mi taller, el primer curso de Chura Pifilca. Y ahora estamos trabajando en platería y cestería. Bueno, significa para mí
algo muy importante porque se están rescatando muchos valores de la cultura mapuche que se habían estado perdiendo hasta el momento. Y de a poco se han ido rescatando. El campo yo creo que se conserva más la cultura, más, por lo menos hasta ahora, porque todavía quedan viejitos, entonces se rescata más que en el pueblo. En el pueblo casi nunca se practica. Los mapuches que están en el pueblo no lo practican. Sí, porque están en contacto con la naturaleza. Yo creo que eso lo lleva más a practicarla todavía en el campo. Claro que se hace poco, se practica poco, pero ahora con los cursos y a través de la pastoral se está practicando más, se hacen palines, guillatunes, más seguido. Para mí ser mapuche es pertenecer a una etnia, o sea, no a una etnia, a un pueblo que tiene idioma y cultura diferente a la chilena, a la del país. Hasta el momento no es muy bueno de ser un mapuche consciente, porque todavía existe la discriminación. Yo creo que un poco alimentando la idea de seguir adelante. Yo creo que ese sería mi aporte, incentivando a los demás jóvenes a que participen. Haciendo paquetitos ordenaditos. Vámonos al taller. Tejiendo canastos, paneras y demás representan un don, una misión, que es recrear la cultura y llevar las faltas a casa. Salva, pues no estará allá. Yo me llamo Carlos Lorenzo Traipe Yancarrán. Yo soy de aquí de Lilicura, del sector de Lilicura, pero antes yo nací en Coicoy, ya estoy en mis familiares, mis viejos, todo. Hace como 8 años estoy viviendo en estos sectores. Vivo con mi familia, con mi señora, mis niñitas, son 4 ellas, y ellos no, son 6 en la familia. Somos mapuche igual, pero estamos como por identidad. Los lauquenches, que los que viven a la orilla del mar, están los pehuenches que están a la cordillera, allá cerca del Pehuen, en el Piñón, los huilliches más al sur, pues son identidades, pero al final somos mapuche todos y deberíamos unirnos todos y luchar por nuestra existencia por siempre, como mapuche. Ser lauquenche es vivir a la orilla del mar, acá como digo, es un poco vivir en contacto más con lo que es el mar, porque la palabra misma dice lauquén es el mar y che es la gente de acá. Entonces es como vivir, estar acá a la orilla del mar y vivir más cerca de eso. Y cortar las algas, comercializarlas, alimentarse un poco de eso. También creer un poco en muchas cosas que el mar a los ñen que le llaman los dueños de ciertas partes del mar, tener respeto a eso y muchas cosas que también el mapuche tiene la creencia y la fijeza del mar. Por ejemplo, cuando va a llover,
el, el mapuche, el auquenche mismo, que ha vivido siempre acá, tiene esa fijeza que el mar de repente, cuando empieza a sonar mucho al lado norte, significa que viene lluvia, cuando ya se va el ruido ese al sur, viene buenanza y todo eso. Entonces son fijezas y eso yo creo que ninguna otra, aunque sea mapuche, pero vive en otro sector, no va a tener esa misma fijeza, no va a saber eso porque no vive cerca del mar. Eso es un poco, es el lauquecha. ¿Sí? Bueno, primeramente fui dirigente también de una asociación de comunidades que acá, que el Anecuempo Lauquenche también fui dirigente de comunidades, también de clubes deportivos y así, pues he tenido bastante contacto con la gente del sector acá. No, estos últimos tiempos me estaba dedicando a estos trabajos que es la cestería igual, un poco. Y ahí también he tenido alguna entrada de monedas. Pues. Años atrás estuve trabajando también en unos talleres laborales. Esto fue de cabrito chico, o sea, mi hermano mayor que ahora en paz descansa, hace como 10 años que él falleció. Él cuando yo estaba chico, él trabajaba bastante en esto del mimbre y otros materiales que él trabajaba, como el boqui también. Él lo hacía pero más rústicamente, canasto para que se usa para sacar papas. Y entonces yo le ayudaba a cepillar, le ayudaba a preparar la varilla un poco. Y como todos los años hacía la misma pega, entonces después yo fui aprendiendo y empecé a trabajar solo, a intentar de hacer un trabajito chico solo y me salió bien. Y me gustó, después fui copiando también, veía trabajos bonitos y me interesaba en hacerlo y como sabía el proceso de la preparación de la varilla, así que no me costó mucho. Hoy día estoy trabajando con la pastoral mapuche, empecé a trabajar en abril, me parece así, en abril. Es importantísimo, o sea, es una experiencia linda igual porque he conocido gente de varios sectores, hay gente que realmente están interesadísimos en el tema, que aprendieron muy rapidito algunos también. Y me parece muy bien que ellos tengan la intención de rescatar las cosas que lo estaba como ya perdiendo, como el idioma. Ellos están un poco unidos un poco a eso, o sea, para rescatar todo eso y eso me parece muy bien y yo he tratado en lo que yo sé, en el conocimiento que yo tengo, estoy aportando, pienso yo, o sea, yo me estoy esforzando al máximo de poder entregar todo lo que yo pueda porque son gente de mi raza, digo yo, y hay que apoyarlo y entregar todo lo que uno sabe. Yo creo que así, empezando de a poco como vamos, pudimos lograr grandes cosas, o sea, uniéndolos más, que la juventud vaya tomando un poco más protagonismo de esta cosa, con el apoyo sí de la gente que tiene más sabiduría antigua, no también olvidamos de eso. Apoyados de ellos, yo creo que vamos alguna vez, algún día, poder demostrar hacia la sociedad huinca de que nosotros también tenemos capacidades, tenemos inteligencia y podemos sacar un pueblo adelante y mantenerlo por siempre. O sea, eso creo yo. Ahí está.
Manos que hilan esperanza, recogiendo el frío, abrazándolo y convirtiéndolo en tejidos de mujer. Las mujeres del campo son muy sacrificadas y los trabajos no son valorados. Los trabajos del campo. Tanto como el trabajo del hombre y de la mujer igual, porque a veces se venden algunos productos que no tienen valor, las papas, el trigo no tienen valores. Y son trabajos son productos que llevan harto trabajo. De niña fue así. Así fui mi niñez. Fue triste la vida mía. Me compraba sola mis útiles de colegio. Vendía flores, vendía verduras. Me iba caminando para Carahue. Varias veces me amaneció allá a orilla del río. Antes nadie tenía un reloj, ni una radio, ni nada. Donde yo vivía no tenía nada, un reloj. Salía a la hora que cantaba el gallo, no sé qué hora de la noche. Me llegaba la noche allá, llegaba a orilla del río. Llegaba, pasaba en la primera pasaba allá y vendía mi negocio que llevaba. Y así compraba mis útiles de colegio. No sé si andaba con ropa o sin ropa. Y en el colegio igual, cuando hice la primera manta que hice, tenía como 14, 15 años. Vendí esa manta y me compré un par de zapatos. Y de ahí empecé a usar zapatos. Hasta el día de hoy me compro mis zapatos. La sonrisa que va y vuelve nos traslada a la esencia de ser mapuche. Ser mapuche significaría de que uno es dueño de la tierra, nacido y criado en la tierra, que ha defendido esa tierra en tiempo de antes cuando llegaron los españoles, porque antes cuando llegaron los españoles decían que los mapuches eran valientes, pues no peleaban a combo, pues no como ahora, si no tienen un arma no pelean. Antes los mapuches, igual que Lautaro, Alvarino, Caupolicán, dicen que antes eran hombres valientes. Y todavía quedamos esa persona valiente, que uno no agarraron un palo para pelear, pues a combo. Yo me acuerdo antes, un vecino que me anda a la siga, yo de una chancha que se me iba en la siembra de un vecino, ¿vale? Y la chancha, yo enojada la siga a la chancha y el vecino a la siga mía para retarme, para pegarme. Sería, pues andaría medio curado, no sé. ¿Qué me mataste al perro? Me dijo, y yo como estaba nave a chorear, le mando una cachetada de parola para fallar el caballero. Eso hace varios años. Y después se paró y le mandé otra cachetada, y volvió para allá, cayó de espaldita y lo dejé. Sí, porque uno que se queda con pegarle a un palo le puede pegar en mala parte para después que va a dar uno. Y a combo no, porque le damos una cachetada, no. Las 4 historias de vida de los 4 territorios mapuches nos representan la realidad de un pueblo, con la sabiduría y legado de los mayores y con el despertar y fortalecimiento de la identidad de los jóvenes. No ha sido fácil desenvolverse en una sociedad que por siglos ha discriminado y negado la diversidad. Hoy, en pleno auge de la globalización, el esfuerzo es mayor. Combinar las tradiciones con el mercado
nos plantea desafíos para los cuales se construyen respuestas a diario. Al encontrarnos con otros que van por el mismo camino, nos da un aliento, ese que nos dice que se puede y que juntos construiremos una sociedad que nos acoja, nos respete y nos permita vivir en igualdad de condiciones. Dedicado a todos y a todas quienes provienen de la gente de la tierra y que confían que mañana se vivirá con más fuerza el Kimun y Rakizuan de los antiguos. Wang